también tienen que estar fundidos. Por eso hay la diferencia entre soldado y colado, ¿no? Los soldados, cuando se han fundido, colados son los pegamentos, oxipor, porcelina, todo eso. Entonces, tienen que fundir. Para fundir necesitas calor. Y según la fuente de calor, entonces, ahí se clasifican por el tipo de energía que requieres para el calor. Una de ellas es la eléctrica. La otra es la química, la otra es la mecánica, la otra es la radiación. Dentro de la mecánica es por fricción. Hay algunas piezas que son demasiado delgadas, demasiado de espesor muy delgado, pero que solamente por fricción hace tanto calor que se suelda. Por radiación, bueno, hay diferentes tipos de soldaduras por radiación. Nunca me he tenido la oportunidad de conocer, ni siquiera he visto. No he visto, no conozco, sé por bibliografía, no puedo hablar mucho. La mecánica sí he visto, en torno, a alta velocidad, eso he visto. Luego, en la química, que tiene que ver fundamentalmente con el oxiacetileno. Y la eléctrica, que tiene que ver con todos los arcos. El arco y el de resistencia. El arco es el que genera un arco voltaico, en el que un electrodo positivo y negativo. Y el otro que es por resistencia, que en general no se generan arcos, sino que hay un cambio de resistencia en la transferencia de corriente eléctrica entre una pieza y otra y se genera calor, ¿no? Siempre que hay en una corriente eléctrica, siempre que hay un cambio de resistencia al paso de corriente, se genera calor, ¿verdad o no? ¿Qué es una ducha? No es otra cosa así. Es un tubo grueso que viene, están viniendo los electrodos a través de un cable grueso, y cuando tú lo haces delgadito, le obligas a que esos electrones pasen por ahí, al pasar por ahí, mierda, lo calientan la pieza. Por eso simplemente es la ducha, ¿no? Es lo mismo en la energía. La soldadura por resistencia o por alto voltaico es lo mismo. Bueno, entonces dentro de la oxiacetilénica, hay aquí la misma. Aquí está la. Ya no van a estar ahora el día. No. Directo lunes. Sí, está bien. Vayan a estudiar bien. Es harto. Este es el silencio, pero los que no quieren se van. Hagan bulla. Si no ayudas, por lo menos no perjudiques. Entonces se llama oxiacetileno porque aquí está de esto sale el acetileno, el carburo con el oxígeno, el carburo con el agua y el oxígeno generan acetileno, oxiacetileno. Entonces eso es un combustible que tiene una temperatura alta, son 3.000, 3.200 grados centígrados que puedes sacar con esa temperatura. Entonces con eso tú puedes fundir la mayor cantidad de las piezas. Entonces aquí tiene una boquilla, aquí tiene dos, una es solamente para soldar y la otra es incluso para oxígeno. Cuando tú quieres cortar con oxígeno, tú le sacas esto, aumentas más oxígeno y sirve para cortar. Entonces esto sirve para cortar y para soldar. Para soldar piezas relativamente de espesores delgados, pero que sean relativamente delgadas, pero que tengan una rigidez importante como para no deformarse. Porque la desventaja de estos es que es un calor demasiado disipado. Cuando tú estás soldando aquí, cuidado que toques aquí porque te vas a quemar. Mierda, toda la pieza se calienta. Es un calor demasiado disipado. Al ser demasiado disipado, entonces toda la pieza se calienta y si la chapa es muy delgada y es así plana, se deforma totalmente, se bolsa. Entonces tú no puedes soldar las chapas delgadas, planas. Sí, pero sí puedes soldar estos, por ejemplo, estos tubos. Las soldaduras de tubos, porque eso tiene una rigidez que no le permite deformarse. Entonces, para chapas delgadas, pero que tengan suficiente rigidez, sí puedes soldar con eso. Pero también te ayuda a soldar con bronce. En los
casos tú necesitas una soldadura que se llaman blandas, tú puedes soldar de bronce, cobre, tú puedes soldar con esto. Ahora bien, la desventaja es que, como les digo, es primero oxida, como es con oxígeno, lo oxida toda esa parte. De tal manera que vos para esa parte, si no quieres que con el tiempo se vaya deshaciendo, tienes que cepillar, lijar y después pintar con anticorrosivos porque se oxida totalmente. Pero la otra ventaja de esto es que hoy día, antes se utilizaba mucho esto para soldaduras, para chapas delgadas, se utilizaba mucho. Hoy con la aparición de nuevos procedimientos como la TIC, se usa cada vez menos para soldar chapas delgadas. Hoy se usa más para soldadura de bronce o para oxicorte. ¿Por qué oxicorte? Les decía que nosotros aquí tenemos otra pistola que le da más oxígeno. Puedes a partir de aquí, aprietas la pistola y sale el oxígeno. Sale más oxígeno. ¿Y por qué necesitamos insuflarle oxígeno? Porque el mayor enemigo del acero es el oxígeno. El oxígeno disminuye la temperatura de fusión 400 a 500, 600 grados centígrados. Quiere decir que a esa temperatura tú puedes cortar. Por lo tanto, por eso es que se le oxida, primero se le calienta, y una vez que se le calienta, se le oxida, se le mete el oxígeno. Entonces con el oxígeno tú puedes cortar chapas gruesas. Hoy el mayor uso de estos es entonces el oxicógeno. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, después tienes el arco manual. Bueno, son las soldaduras dentro de las soldaduras eléctricas tenemos las de arco. Dentro de las de arco tenemos el arco manual. Primero, en las soldaduras, en cualquier soldadura eléctrica, vos tienes 6 parámetros de control. Eso todo ingeniero tiene que saber. Intensidad de corriente, tensión de arco, no tensión de la línea, tensión del arco, velocidad de avance, posición, frecuencia y polaridad. Esos son los 6 parámetros que debemos de control en una soldadura eléctrica. Ahora bien, este se llama arco manual. La primera es el arco manual. De estos 6, la máquina puede controlar 2. ¿Cuál es? La intensidad. Tú puedes aquí seleccionar la intensidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estés soldando, no importa si lo subes, lo hagas más veloz, lo que sea, la intensidad de corriente siempre va a ser la misma, la que has fijado en la máquina. Y puedes fijar la polaridad, dependiendo, ¿no? Hay AC, si es AC es de corriente alterna y no puedes hacer nada. Pero si es AC DC, este es por ejemplo DC, AC, este es DC, máquina de corriente continua. En la DC tú puedes tener electrodo negativo o electrodo positivo. Si electrodo positivo significa que durante el sueldo siempre va a estar en electrodo positivo. O electrodo negativo siempre va a estar en negativo. ¿Está claro? Polaridad directa se llama cuando el electrodo está en negativo. Polaridad inversa cuando este está en positivo. Tú puedes elegir eso. ¿Está claro? Después vamos a ver cómo influye esto. Bueno. Entonces, en el arco manual elegimos solamente estos parámetros. La velocidad. La velocidad, que es esta. La tensión de arco que viene dada por la altura entre el electrodo y la chapa. La posición, que es la posición que yo puedo soldar así, que puedo soldar así o puedo soldar así. Esa es la posición. ¿Claro? Bueno, entonces de esos solamente hay 2. Ok, muy bien. Entonces el arco manual funciona con electrodos revestidos. El revestimiento. Este revestimiento cumple varias funciones. Lo primero que hay que ver es que el aire es conductor o no eléctrico. No. Es aislante. Entonces, ¿cómo yo puedo soldar a esta altura
si el aire no es conductor eléctrico. Entonces, ¿qué tiene que ser el revestimiento? Tiene que ionizar el aire. Tiene que volverlo transportador de energía eléctrica. Esa es una de sus funciones. Ionizar el aire. ¿Está claro? Segundo, esto va a estar fundido, ¿no? Y aquí hay oxígeno en el aire, ¿o no? Ese oxígeno que lo oxidaría, ¿o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer esto? Crear la atmósfera. Proteger de la oxidación. Por eso que hace ese humo. Espanta el oxígeno. Lo protege el arco de la oxidación. ¿Está claro? Pero cuando sueldo, esto está más o menos a 2500 grados centígrados. Cuando es soldado. ¿Y a esa temperatura el oxígeno le ataca o no le ataca? ¿Sí o no? A ver, se chupa el acero y le quiere quitar a su chola, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo he soldado aquí está a 2400, aquí a cuánto está? A unos 1500, 2000. Si yo no lo protejo a este, ¿se va a oxidar o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear la escoria. Entonces, al soldar, tiene que ir tapándose con escoria por encimita para que el oxígeno no le ataque. Entonces, crea la escoria para que no se oxide. ¿Está? Bueno. Lo otro. Si yo voy a soldar aquí, tú sabes que la corriente siempre va por la distancia más corta, ¿no? Ahora, si yo voy a soldar aquí, yo necesito que esto vaya allá, ¿no? Que no como el perro orina aquí. No, porque el perro la punta aquí, orina aquí, ¿no? Porque así sucedería. Si yo haría, entonces, este arco, esto, ¿qué tiene que ser? Tiene que dirigir la corriente. ¿Hacia aquí o no? ¿No? Sí. Si yo apunto aquí, ¿tiene que venir aquí o no tiene que venir aquí? ¿Sí o no? Si fuera un alambre desnudo, por aquí la corriente vendría aquí. Orinaría chueco. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que ser? Mira, tiene que dirigir el arco. Y para eso es esto. Ven ese huequito. Ven ese huequito. Hay un huequito. Un electrodo nuevo, si buscan ahí un electrodo nuevo, la puntita sale afuera, ¿no? Su puntita está hacia afuera. ¿Está? Apenas le enciendes la chispa, automáticamente se hace el huequito para dirigir el arco, para que no orine chueco. ¿Está claro? Entonces es importante. Por eso es que no se puede soldar con un electrodo desnudo. Trata de soldar, nunca no vas a soldar. ¿Está? Esos son todos los. Y finalmente le da algunas características. Por ejemplo, le da hidrógeno, o es libre de hidrógeno, o le da metal, algunos aliantes al cordón. Bueno. Entonces, de acuerdo a eso, esas son las funciones. Necesariamente un electrodo revestido. ¿Cómo se clasifican los electrodos? Ahí depende, de acuerdo al alma o de acuerdo al revestimiento. De acuerdo al alma se clasifican igualito que los aceros, porque un electrodo debe tener las mismas propiedades del metal base. Quiere decir que tú tienes aceros de bajo contenido de carbono, también electrodos de bajo contenido de carbono. De mediano contenido de carbono, de inoxidables, lo mismo. Para fierro fundido también, de acuerdo al alma. El alma es esto de aquí, la lámpara. Bueno, de estos, los más utilizados son los electrodos para aceros de mediano y bajo contenido de carbono. ¿Está? Para aceros de alta aleación o inoxidables, o eso es otra. Pero la clasificación de los electrodos de bajo y de mediano contenido de carbono es de acuerdo al revestimiento. Entonces, de acuerdo al revestimiento hay tres tipos. ¿Cuáles son? Los celulíticos. Primero el celuloso, sí. Lópezito celulítico estuviera dado fuera, celulítico.
celulósicos. Celulósicos. Porque eso no es, en base fundamentalmente es La celulosa. La celulosa. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos? Protege el arco, genera poca escoria, genera poca escoria, ¿no? Por eso, si bien genera escoria, pero poca escoria. De tal manera que cuando tú estás soldando no tienes que estar, porque cuando hay mucha escoria tienes que piquetear para volver a hacer otra pasada. Si vas a hacer una pasada, 2, 3 pasadas, entonces para cada pasada tienes que piquetear, si fuera con el electrodo 60-13 por ejemplo, das una pasada y tienes que piquetear, desescoriar, cepillar y recién otra pasada más encima, otra y otra, ¿no? Entonces, con esto no, es muy poca la escoria y protege bien. Esa es la ventaja, pero la principal ventaja es de alta penetración. La penetración es la profundidad. Entonces, de alta penetración y poca escoria. Entonces, cuando tú estás haciendo soldaduras de tubería, por ejemplo, la primera pasada la tiras con esto, con el 60-10 o el 60-11, porque es alta penetración y además poca escoria para que después des pasadas encima con el otro electrodo. ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy inestable el arco. Sus sonidos feos, salpica, cualquier cantidad, parecen los rascapiquis, igual. Salta y además es difícil, más difícil soldar para los aprendices. Y además es un poco más caro que los utílicos. ¿Está? Electrodo E6010. E significa electrodos de vestido. 60 es la resistencia a la rotura por tracción. Serían 60.000 libras por pulgada cuadrada. 60 kilolibras serían, ¿no? 60 kilos por pulgada cuadrada. 13. El penúltimo es las posiciones en las cuales se puede soldar. ¿Y qué posiciones conoces? Tienes la plana, la horizontal, que es algo así, vertical ascendente, vertical descendente y techo. 1G, 2G, 3G, 3G vertical y 4G. Cuando es 1, significa que se puede soldar en toda posición. 60, 10, 11, 13, en toda posición. La 2 solamente plana y horizontal, 60, 23. ¿Está? Mira, tiene un dulce. Pues bien, solo. Ya está, ¿verdad? Bueno. ¿Son? Posición 2. La posición. El último que dice, Chino, ahí atrás, ¿está escuchando? Ven aquí adelante. Los que menos saben, puta, ahí atrás, que ven las gradas. El último dígito nos da el tipo de revestimiento, de cuando, por ejemplo, para el celulósico es el 0 y el 1. 60-10, 60-11. Y también el tipo de polaridad con el que se puede soldar. El 60-10, hay una cosa que ustedes deben saber. Cuando no saben en qué polaridad, o algún técnico te dice, ¿en qué polaridad, ingeniero, puedes soldar el 60-10, el 60-11? Te van a querer agarrar. Sí, de polaridad inversa. Todos los electrodos se soldan en polaridad inversa. Todos. Algunos sí en corriente alterna y algunos en corriente directa. Pero todos en polaridad inversa. A la mía, es polaridad inversa.
Ya, pero caraca, pues ingeniero. Todos. 60-10, por ejemplo, corriente continua, polaridad inversa. Todo positivo. Pero hay algunas máquinas que no tienen corriente continua, son las corriente alterna. Y algún pendejo que no sabe, le dices, 60-10, le das 60-10 soldame, va a soldar y no va a poder. Porque tú ya sabes que no se puede soldar con corriente alterna de 60-10. O algún cubrín de ya así, o sea, yo me ganó así la confianza de los técnicos cuando daba cursos. Iba así, ingeniero, me va a decir, a ver, tú puedes soldar con 60-10 con corriente alterna. No, pues ingeniero, ¿cómo se va a poder? Yo puedo. Ingeniero, ¿cómo va a poder? Puta, dice, bueno, me trae un 60-11, le tiraba. Ingeniero, ¿cómo ha hecho eso? Ingeniero, puta, ¿cómo ha hecho eso? Pendejo, pues hay que saber. ¿Cómo ha hecho ese ingeniero? A mí se me puede decir ingeniero. Ven al curso. Te voy a entrar en el curso. Entonces, sabes que el 60-11 se puede soldar con corriente alterna. Y es igualito de celulósico. Con corriente alterna o con corriente continua, electrodo positivo también. Entonces, ¿sabes? ¿Acá? Bien, después vienen los rutílicos. Y que antes de eso, el hidrógeno, ¿qué le afectaría? Le fragiliza la soldadura, no resiste a los golpes. Le das un toque, se revienta el hidrógeno. Y todos estos tienen presencia de hidrógeno. El 60-10, el 60-11, el rutílicos y los celulósicos tienen presencia de hidrógeno. No espantan, siempre hay humedad, ¿no? Entonces hay esa presencia del hidrógeno. El hidrógeno en cualquier soldadura lo fragiliza la soldadura. Dije, eso pero sería los cambios de temperatura, ¿no? Sí, claro, cambios de temperatura, tú le echas agua, alguna vez de se crió. Entonces, el 60, estamos hablando de 11, 12, 13, no, 12, 13, 14. Los rutílicos 12, 13, 14. Terminaciones 2, 3, 4. Ventajas, los más fáciles de soldar. Los más baratos. Su composición fundamental, el rutilo, por eso se llaman rutílicos. ¿Está claro? Rutilo y talco. Son muy fáciles de soldar. Una estabilidad del arco muy estable. Entonces, las chispas también, buena cantidad de chispas. ¿Cuál es la desventaja? Penetraciones medias. La desventaja, generan mucha escoria. De tal manera que especialmente cuando vienen con solduras planas no hay problema, pero si está haciendo vertical, ascendente o descendente o techo, la escoria tiende a descolgarse. Entonces, si tú quieres soldar en soldadura, por ejemplo, en esta posición, el electrodo en vertical, 60-10, o en techo, es lo más barato que hay, es el famoso punto rojo. Punto rojo llaman eso, ¿no? Punto azul llaman al 60-10 y punto verde al 60-18. Pero les digo solo en Bolivia, porque lo primero que traía con arco y para traer sus electrodos para descargar, las colitas le pintaban rojo, los otros eran azul. Entonces nuestros técnicos no sabían ni mierda que era 60-13, punto rojo. Entonces, a partir de ahí es punto rojo. 60-10. Luego tenemos esto se puede soldar en cualquiera, corriente alterna, corriente continua, positivo, negativo, en cualquiera de esos. Luego tenemos los básicos, fundamentalmente que son de bajo contenido de hidrógeno. Bajo contenido de hidrógeno, por lo tanto, para chapas de acero de mediano contenido de carbono. El problema del mediano contenido de carbono, ¿qué es lo que pasa? Los de bajo porcentaje de carbono, ¿se pueden templar? No. De tal manera que si tú sueldas con cualquiera de esos, no hay riesgo de temple. En un mediano contenido de carbono se puede templar y además si tiene hidrógeno se puede fragilizar la soldadura. Entonces,
tienes que meterle un electrodo de bajo contenido de hidrógeno. Tal es así que estos electrodos del 70-18, por ejemplo, que seríamos el punto verde, tú tienes que guardarlo en ciertas condiciones. Antes de soldar tienes que secarlos en horno, todo para que justamente no haya hidrógeno. ¿Está? Entonces, soldaduras de mayor calidad, mayor resistencia, con 70, y además fundamentalmente de bajo contenido de hidrógeno, para aceros de mediano y alto porcentaje de carbono. ¿Está? El más usado, el 70-18. ¿En qué se suelda? Fundamentalmente, solamente con corriente continua electropositivo. Con corriente alterna no. El 70-18 no. El 70-16 sí. Si tienes corriente alterna, tienes que comprar 70-16. ¿Está claro? 70-18. Y además el derecho es el chapulín colorado. Dice, ¿qué me podrá salvar? Yo, porque si no sabes qué es, qué acero es, te dice, ingeniero, por favor haga el mantenimiento de ese engranaje, de ese muñón, no sé, de esa pieza que incluso puede ser fierro fundido. Hasta el fierro fundido suelta el 70-18. Realmente es el electrodo más amigo del ingeniero. Si alguna vez no saben qué es, 70-18. Precalentando. ¿Está? Una de las grandes... En los procesos de soldadura hay que tener muy en cuenta todo lo que estamos viendo, los tratamientos térmicos, los templados, todo lo que pasa ahí. Las dilataciones térmicas. Todo eso tienes que aprender. ¡Hey! Todo eso tienes que aplicar. Por ejemplo, el fierro fundido tiene buena dilatación, alta dilatación o baja dilatación térmica. Baja dilatación térmica. Cuando tú estás soldando, entonces, yo estoy soldando aquí. Aquí se hace un cordón, ¿no? Entonces, el cordón, o sea, se llaman de inercias. ¿Cuál tiene mayor inercia? ¿La pieza o el cordón? ¿Ah? ¿Cuál tiene mayor inercia? La pieza. El cordón tiene menos inercia. Entonces, las velocidades de enfriamiento van a ser diferentes, ¿no? ¿Cuál se va a enfriar más rápido? ¿El cordón o la pieza? El cordón. Por lo tanto, el cordón, al enfriarse más rápido, se va a contraer más rápido. ¿Sí o no? Ahora, ¿y si el fierro fundido tiene baja dilatación térmica, va a acompañar a esa dilatación o se va a desprender? Se va a desprender. Por eso, a mayor porcentaje de carbono, ¿es más fácil o más difícil de soldar? Más difícil de soldar, porque su dilatación térmica es cada vez menor. Como las velocidades de enfriamiento son diferentes, no acompaña. En cambio, si es chapa, si es un SAE 10-10, ese se enfría más rápidamente. Pero el otro puede dilatarse, ¿no? Estira nomás. Es una chota que se va, se va. ¿No? Se va nomás, listo. Me voy contigo ya, mi amor, se vaya. ¿Está claro o no? Entonces, ahora, si la velocidad de enfriamiento es más rápida, estas dilataciones son también más violentas, ¿verdad o no? ¿Qué tenemos que hacerle para que estas dilataciones disminuyan, estas velocidades de dilatación? ¿Qué tenemos que hacer? Calentar. Tú lo calientas primero la pieza a unos 400, 500 grados centígrados. Lo sueltas. ¿Y después qué tienes que hacer? Otra vez calentar. Suavito, como el oxígeno. Vas calentando suave, como en el horno. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, entonces el proceso de precalentamiento y lo mismo de enfriamiento tienen que ser más lentos. Más lentos. ¿Está? Estas cosas no saben los técnicos. Les había contado una vez, igual fue. Ingeniero, usted me va a enseñar a mí a soldar. Ingeniero, no te voy a enseñar a soldar, pero te voy a enseñar. Nunca te voy a enseñar cómo soldar, pero yo te voy a enseñar por qué. A ver, soldar esa pieza y yo me digo. Muelle. Soldar con eso. Echarle agua. Ah, reventado. Sí, pero ¿sabes por qué?
No hay dinero. Ahora precalentar, calentar, soldar, calentar, dejarlo suavito, calentar poco a poco. Ahora, no servir. Ingeniero, puta, ¿cómo he hecho ingeniero? Yo te voy a enseñar cuando venga el curso. Eso lo saben los técnicos. Entonces, esas son las principales. Eso sería básicamente lo sobre el arco manual. ¿Alguna pregunta sobre el arco manual? ¿En qué caso se soldaría con continuo? ¿Ah? Con continuo, corriente continua. Depende del tipo de lectura, te he dicho. No, pero una aplicación. ¿El 60-10? No, yo le pregunto, digamos, en qué caso, si yo quiero soldar una plancha, obviamente me comienza con alterno, pero ¿qué tipo de piezas me recomendaría hacer con continuo? Eso no depende de la es decir, el 60-10 y el 60... A ver, primero hay que partir de eso. ¿Cuál es más estable? La corriente. ¿La corriente continua o la alterna? Corriente continua. Entonces, ¿con cuál es más fácil soldar? Con continuo. ¿Con cuál va a ser más, tus cordones van a ser más uniformes? Con continuo. Siempre que puedas debes soldar entonces ¿con qué? Con continuo. Pero es más caro. Es más caro el equipo. Pero hoy día casi todos vienen ya con corriente continua y corriente alterna. Casi todos. Hay algunos que son un poquito más caros, son $100 más. No es más tampoco. Pero en lo posible siempre tratar de utilizar corriente continua. ¿De acuerdo? Y la otra que también la polaridad. Habíamos dicho, ¿en qué influye la polaridad? Porque tú puedes soldar, por ejemplo, el 60-13 con corriente continua, positivo o negativo, o alterno. Con corriente alterna vas a tener penetraciones medias. ¿Está? Con corriente, si este es electrodo positivo, se llama posición inversa, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se genera la corriente eléctrica? A través de que circulan los electrones, ¿no? Es un flujo de electrones. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si esto estuviera en negativo, y esto estuviera en positivo, los electrones saltarían de aquí para entrar a la pieza. Al entrar a la pieza con un arenador, de un arenador, cuando tú le bombeas, le arenas, ¿cuál se calienta más? ¿La pieza o el electrodo? La pieza. Entonces el 60% o 70% del calor está concentrado en la pieza y el 30-40% en el electrodo. Entonces, si esto está en negativo y esto está en positivo, la mayor cantidad de calor ¿dónde está? En el positivo. Entonces, ¿va a haber mayor penetración o no? Sí, porque está más líquido. En la exposición directa entonces va a haber mayor penetración. Y en el electrodo inverso va a haber menor. ¿Se acuerdan que por eso? ¿Se acuerdan cómo se soldaba el aluminio? ¿Qué pasa para los que no vinieron esa vez? El aluminio tiene una capa. ¿El aluminio a cuánto suelda? ¿A cuánto? 600, 650, 660. Pero tiene una capa de aluminio, el dióxido de aluminio, para que no te oxide más, ¿no? Ese es 5.500 grados centígrados de temperatura de fusión. Altísima, ¿no? Y esto genera 3.000, 2.500, 3.000 grados centígrados. De tal manera que cuando estás soldando, ¿le puedes soldar? No. No le puedes soldar directo, por ejemplo, con polaridad directa. No le puedes soldar. Porque mierda, la gotita que entra, sale rebotada. Entonces, con corriente alterna, como con esta, con corriente alterna, no lo puedes soldar también, ¿por qué? Cuando este está, la única posibilidad de soldar aluminio es que la alúmina se abra. ¿Está? O sea, esa alúmina hay que pasar. Entonces, cuando este está en negativo y este en positivo, la hemilla está con sus piernas cerradas. No hay forma. No hay forma. Pero cuando ha cambiado, este ahora es el negativo y este es el positivo, la fuerza de atracción magnética, que es lo que hace
El universo está por eso, ¿no? Por las fuerzas de atracción entre los planetas. Es tan fuerte esa fuerza, que esa fuerza le hace abrir sus piernas. Se abre para que salte el electrón de ahí a aquí, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces, usted, este pendejo, está aprovechando, le está tirando la gotita. Como es 50 Hz, tanto ha tardado en caer la gotita que el otro, lo ha cerrado. A la mierda. Gota a la mierda. Y no se puede soldar, y así está. Entonces, y eso por eso le dice a cualquier técnico, dice, no se puede soldar en corriente alterna, no, ingeniero, ¿por qué? No prende, ingeniero, no sabe por qué. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué puedes hacer vos? Tú, en corriente continua, electrodo ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Para qué? Para que el electrón salga de aquí, pero es siempre así, ¿no? Siempre, porque el electrón tan fuerte la fuerza que siempre está así. Entonces siempre va a poder soldarse. O la otra, ¿qué puedes hacer? ¿Qué hace la TIC? Paredor de frecuencia. Eleva la frecuencia. De tal manera que cuando esta abre, la viola. Ya, de una vez. Entonces, subes la frecuencia, 300, 400, y eso es la TIC. Entonces, después de esto viene la TIC, que significa TIC inerte gas, que solamente utiliza gas inerte. Y es justamente para eso, para soldar aluminio, es espectacular, porque siempre la mantiene abierta. Y además con esta podemos, fíjense, aquí a ver, así de entrada. ¿Cuál es la corriente más estable? ¿La continua o la alterna? La continua. Si es continua, podemos soldar con corriente, con corriente continua podemos soldar con amperajes más pequeños o en corriente alterna con amperajes. Continua. En corriente continua podemos soldar con amperajes más pequeños o no por la frecuencia. Sí. Sí, fíjate en esta. Seguro aquí no me he fijado. Vamos a ver con corriente alterna cuánto es su amperaje mínimo. Con AC es 50. 50 amperes es lo mínimo. Con DC 30 amperes. Eso nos muestra que la corriente continua es más estable, es decir, podemos soldar chapas más delgadas con corriente continua o con corriente alterna. Continua. Me está cagando con la vista. A ver, entonces escuche. Con corriente continua o con corriente alterna podemos soldar chapas más delgadas. Aquí en esto. Continua. Ahí atrás, melenas. ¿Vos qué es el melenas? No, ¿qué es el melenudo? Tú eres el único melenudo, carajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Saliste escuchando. ¿Por qué? Miramos, ¿qué más? Salí más. ¿Por qué? Es más estable la corriente. Entonces puedes soldar con amperajes más pequeños. La TIC es eso. Entonces la TIC es, ¿su corriente es más estable o no? Melenas. ¿Sí o no? Mucho más. 300, 400 Hz. 600 Hz. Así, ¿no? Entonces, ¿puedes soldar con corrientes más pequeñas? No. Si el arco es más estable. ¿Sí o no? ¿De cuántos amperes? 5, 10 amperes. Con 5 amperes tu sueldas una belleza, es de limpia esa soldadura. Puedes soldar con guardapolvo blanco, con guantes blancos, limpio porque es TIC, primero es TIC inerte gas. No hay nada de oxígeno, no hay nada de hollín. Sueldas como velita, así, linda soldadura. Puedes soldar chapas muy delgadas. Puedes usar inoxidable, puede ser aluminio. ¿Cuál es el problema de estos? ¿Cuál es la desventaja? Siempre tiene ventaja y desventaja. ¿Cuál es la desventaja? No es económica para chapas gruesas. ¿No? El calor es tan concentrado, como es para chapas delgadas, está tan concentradito ahí el calor que tú pones una mano aquí y puedes soldarlos aquí. No se calienta nada la chapa. No disipa.
no disipa el calor, es el calor. Es de todos el más concentrado. ¿Está? Bueno, el aluminio que se debe soldar, puede soldar también, hay algunos que tienen, hay también con corriente, también hay con corriente continua y con corriente alterna. ¿Está? Entonces, con corriente continua, pues tú puedes hacer electrodos positivos, estoy hilando fino, pero ya que estamos en esto, alguna vez pueden ser que necesiten. Tú puedes tener corriente continua, corriente. El electrodo, ¿por qué se llama tungsteno inerte gas? Porque es una... Ese es MIGMA. Ese es... Mikwak. Este es MIGMA, seguramente tiene un alambre. Marrón. Vamos a ver, Vamos a ver. ¿Te has el tema 2? Puta, ya tranquilos, no pueden hacer ni de semana. Se estudia. Boquilla. O ya saben. Tiene una boquilla. Dentro de esta boquilla hay un electrodo de tungsteno, permanente. No tiene alambre, no tiene nada. Tiene un electrodo de tungsteno. Ese electrodo de tungsteno solamente sirve para abrir el arco, para prender el arco. ¿Está claro? De tal manera que si tú quieres soldar una pieza, tú tienes que tener una varilla del mismo material, igualito que el oxígeno, ¿no ves? Hacen con un alambrito. Igualito, colgas un alambrito y del mismo material. También vas haciendo como... cuando el caso muy delgadito, incluso sin material de aporte. Pero tiene un alambrito. ¿Está claro? Entonces, ese electrodo de tungsteno tiene un filo que puede ser por 60 grados o 45 grados, incluso 30 grados, o sea, motoso. Si esto es corriente continua, electrodo negativo, la mayor cantidad de calor va a estar aquí. Por lo tanto, esto debes hacerlo en 70 o 75 grados, afilado finito. ¿Está? Para que se concentre más. Si esto está en electrodo positivo, si es muy finito, la mayor cantidad de calor se va a concentrar aquí. Si es muy finito, se va a fundir. Y cuando se funde, esa parte, la puntita, entonces ya va a orinar chueca. Aquí va a tirar, dependiendo, va a tirar para el otro lado. ¿Está claro? Entonces tienes que saber afilar. Si vas a hacer, y eso no saben los técnicos, tú sabes el pendejo por eso. Si va a ser electrodo positivo, afilar en 30-40 grados, que medio motosito. ¿Está? Pero si va a ser continuo, para corriente alterna, más o menos, ni muy fino ni muy motoso. ¿Está claro? Entonces, el gas, las mismas funciones que tiene el revestimiento del electrodo, lo hace el gas inerte. Esa es la TIC. Luego viene la MIG-MAG, también se llama semiautomática. ¿Por qué se llama otro dulce? Dulce. No hay dulce, no voy a seguir hablando. La MIG-MAG también se llama semiautomática. ¿Por qué? De estos 6 parámetros la máquina ya controla. La TIC sigue siendo un arco manual. La velocidad, la tensión, todo igual la regulas. Lo único de eso regulas la frecuencia y la intensidad en la TIC. ¿Está? Aquí en la MIG-MAG ya utiliza esas dos más.
que son la intensidad y la tensión de arco. Entonces, ya no tengo el electrodo de vestido, sino que ahí adentro viene un alambre, lastimosamente no había tenido. Ahí viene enrollado un alambre desnudo. Entonces, viene a través de esto, entra aquí y por aquí, y sobre el cable. Vos regulas la velocidad de entrada del alambre y eso indirectamente estás regulando la tensión de arco. Porque no importa si esto lo subes, lo bajas, lo que sea, la altura entre la punta del alambre y el otro siempre es constante. Entonces ya son dos parámetros, intensidad y tensión, que regula la máquina. ¿No? La otra, no genera escoria, porque es con gas. Entonces el gas protege y enfría toda esa parte. No genera escoria. Tú puedes hacer cordones largos, especialmente para cordones largos, porque en el electrodo tú tienes que, se termina, tienes que desescoriar otra vez. En estos soldaduras continuas, larguísimo. Muy bueno para eso. Tú puedes automatizar. De hecho, esto lo pones así. Y esto, y puedes hacer, por ejemplo, esto he visto en las fábricas de garrafas, lo automatizas la velocidad de rotación de la garrafa. Entonces esto prendes y esto lo puedes automatizar. La desventaja, no puedes soldar al aire libre porque viene el viento, se lo lleva tu protección. No puedes soldar en alturas elevadas, estructuras, todo porque no vas a semejante equipo no va a subir. No, pero el cable no más ingeniero, tampoco la máquina sube solamente el cable, sí, pero el cable solamente da allá arriba corriente. En cambio, por esto, por aquí adentro tiene que circular el alambre. Entonces, en semejante distancia, ¿qué mierda, qué potencia va a tener semejante rozamiento? No se va a poder. ¿Cómo? Creo que es MIG, porque es metal inerte gas. MAC, metal activo gas. Eso es todo. Metal inerte gas, helio o argón. Metal activo gas, dióxido de carbono. Finalmente, el arco sumergido, en la cual es también automática, porque ustedes han visto, es un carro en la cual se regula la intensidad, se regula la tensión de arco y se regula la velocidad y se regula la posición, en qué posición quieres. Una vez que haces eso, ¡zas!, prendes, el arco sumergido se llama porque en vez de gas utiliza un flujo, arena, que cae en las arenas y lo tapa. Primero lo tapa y por adentro está yendo así. Así vamos. La arena va cayendo. Entonces ahí adentro es sin caso, sin protección. Entonces, y esa es la soldadura de mayor calidad. Todos los recipientes de alta presión deben ser soldados por norma por arco sumergido. Ventajas es cordón de alta calidad. Es muy barato en relación, digamos, a que puede ser este flujo de arena. Lo sacas, lo cierras y otra vez lo sacas, lo cierras, otra vez lo usas. Creo que eso es todo. Fallas, Inge. Las fallas. Fallas. Las fallas. A ver, ¿qué fallas hay? ¿Cuál es la más importante de todas? La falta de penetración. Esa es la más importante. Esa no te la perdono. Falta de penetración. O sea, no ha terminado de pasar todo el espesor. Esa es la principal falla. ¿Cuál es la causa? Principal causa. El amperaje, porque es mayor. Amperaje es la velocidad. Mucha velocidad. Luego, 8. Mordedura. ¿A qué se debe el desalineamiento del cordón? Desalineamiento.
A veces lo que pasa es que se llama electromagnetismo. Y cuando estás soldando entre dos en la misma chapa, entonces se generan dos campos magnéticos. De tal manera que tú estás soldando aquí y está orinando el chueco. Así suena. Después porosidad. Okay. El aire no se ha metido, es demasiado alto. Socavidad, no, eso más bien. Muy bajo no le deja salir. Se atrapa en la porosidad, muy bajo está ahí. En cambio, los socavones que son así, es demasiado alto, es más plano, salpicaduras enormes. Después, mordeduras. Mordeduras que significa que a un lado está cortado, al otro lado está encima del otro y a este lado está metido así, mordeduras. Eso es posición del electrodo. No ha sido de 90 grados, un poquito de temperatura. Descolgaduras. O sea que se ha pasado mucho del espesor y está colgando ahí, como gotas. Eso es mucha intensidad también. O muy baja velocidad. Atrapación de escoria, lo mismo, es arco demasiado bajo. Arco demasiado, no lo has dejado que la escoria suba. Bueno, a partir del lunes ya hasta el viernes yo tampoco estoy cansado. Dije, una pregunta más. El viernes, los que llegan al tema 12 aprobaron, los demás a mesa de próximos. ¿A qué se refiere con eso de que el arco eléctrico sea visible o invisible? O sea... Visible es que, por ejemplo, el arco manual, tú ves el arco, ¿no? El arco como quedó. la arena del cubre. Eso no.